Cambios en los impuestos. Se viene el super IVA. ¿Cómo es la reforma tributaria de alto impacto que prepara Javier Milei? Bien, el presidente planea eliminar el 90% de los impuestos nacionales. Bien, el gobierno le está dando las puntadas finales a un proyecto de reforma tributaria que promete despertar resistencias en muchas provincias y que incluye la eliminación de impuestos claves como el de débitos y créditos bancarios. Si bien el ministro de Economía dijo semanas atrás que el proyecto se enviaría al Congreso tras las elecciones de octubre, el presidente analiza la posibilidad de girarlo en junio para ir calentando motores en la discusión. Cree que la rebaja de impuestos propuesta será un punto a favor del oficialismo en el debate electoral. ¿Ok? Bien, Javier Milei busca eliminar el 90% de los impuestos nacionales. La necesidad de reformular el tablero de los impuestos es un reclamo que viene haciendo desde el sector empresarial y que también se discutió en el marco de las negociaciones para arribar a un acuerdo con el FMI. Uno de los ejes del proyecto será reducir un 90% la cantidad de impuestos nacionales y fomentar una competencia fiscal entre las distintas provincias para que pugnen por captar inversores. En la iniciativa que se pule en esferas oficiales solo quedarían 6 gravámenes. Vamos a terminar con el infierno de tributar en la Argentina, sostiene el presidente Milei. Los 6 impuestos que más recaudan son IVA, aportes y contribuciones a la seguridad social, impuestos a las ganancias, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y derechos de exportación, que suman el 83% de la recaudación total. ¿Ok? El espíritu de la reforma en la que se está trabajando es brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado Nacional en su nombre. Bien, es decir, que el Estado recaude lo que tiene que recaudar y el resto lo recauden las provincias. No que el Estado recaude todo y después reparta. Que se termine eso. Bien, que tengan una independencia las provincias. ¿Ok? El objetivo central es terminar con los impuestos distorsivos como ingresos brutos y tasas municipales, que gravan una misma venta y tienen efecto cascada sobre el precio final. Esto significa que van pasando parte del impuesto al precio y lo termina pagando el consumidor final. Bien. Así que esto de, hay que ponerle más impuestos, claro, vos le pones más impuestos, pero nosotros terminamos pagando ese impuesto. Bien. El que vende, el empresario, si vos le pones más impuestos, ¿qué te pensás? Dice, bueno, me voy a comer el impuesto y el precio sigue igual. No. El precio lo va a aumentar al consumidor, claramente. Él no va a ir a pérdida. ¿Qué empresario al vender va a querer ir a pérdida? Nadie. Si no, para eso no tengo empresa, si voy a ir a pérdida. Entonces, esta gente que dice, más impuesto a los ricos, más impuesto a los empresarios, son los fugadores, se la quedan, no sé qué. Bueno, si vos le vas a poner más impuestos, el que va a estar afectado somos nosotros. Así que si vos querés que haya más impuestos para los ricos, prepárate cuando los productos los tengas que pagar más caro. Bien, así que eso que van y sale una marcha ahí con el... hay que hacer la Robin Hood, sacarle a los ricos para darle a los pobres, bueno, eso termina en afectando al pobre de vuelta. Bien, le pones impuesto al rico, el rico aumenta el precio y el pobre cuando quiere ir a comprar lo que sea, termina siendo más pobre porque no le alcanza el dinero. ¿Okay? Así que basta de esta política de más impuesto al de arriba para salvar al de abajo. No existe. Bien, en la medida que el superávit fiscal sea creciente, el gobierno puede implementar reducciones impositivas a nivel nacional e impulsar a las provincias para que se sumen a un pacto fiscal y bajen los impuestos locales. Bien, una de las cuestiones centrales es que la reforma tributaria debería hacerse de manera coordinada entre los 3 niveles del poder. Cuestión de que el espacio fiscal que deje uno no lo tome otro. Por ejemplo, si Nación baja impuestos, que no los suban provincias o municipios vía tasas.
Bien, vamos de vuelta. La reforma tributaria debería hacerse de manera coordinada entre los tres niveles del poder. Cuestión de que el espacio fiscal que deje uno no lo tome otro. Si nación baja impuestos, que no lo suban provincias o municipios vía tasas. O sea que el país baja impuestos, no es que se mantenga igual porque la provincia va y lo sube. Bien. Según pudo saber iProfessional, el Estado Nacional fijará un piso mínimo para cada impuesto, inferior al total actual. Y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio. Esto, dicen, generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías. Bien, el antecedente de Mercado Libre y Tesla en Estados Unidos. Bien, Milei pone como ejemplo lo que está ocurriendo en Estados Unidos entre Delaware, que históricamente fue elegido por las empresas por sus ventajas impositivas, y Texas, que ahora se está convirtiendo en una de las opciones para trasladar las operaciones por sus ventajas impositivas. De hecho, Tesla acaba de mudarse a Texas y Mercado Libre seguirá por el mismo camino. Vamos un poco hasta ahí, ¿bien? Uno de los proyectos en los que trabaja el gobierno es el denominado SuperIVA. Sería similar al que rige en Brasil. La discusión es cuál sería la alicuota. Bien, y el IVA por ahora tributa 21%, luego de haberse ubicado en el 13% hasta los 90. Expertos consideran que el SuperIVA brasileño podría funcionar en Argentina, pero recomiendan evaluar cómo ingresos brutos, sellos y tasas municipales se acomodan a nivel nacional, a nivel local. Es que solo ingresos brutos representan el 82% de la recaudación provincial. Los tributaristas también explican que este superimpuesto haría que el IVA actual aumente por encima del 21%, aunque el precio total de los productos disminuiría porque otros gravámenes dejarían de pagarse. El SuperIVA incorporará parte de la recaudación que surge de los impuestos distorsivos que ya no se usarán. En cambio, los precios finales de los productos ya no tendrán incorporados los porcentajes de ingresos brutos y tasa de seguridad e higiene, entre otros, ¿no? Que ahora se pasan a precio, por lo que aseguran en el gobierno el consumidor final debería pagar menos. Milei sostiene que la reforma impulsada le devolverá a las provincias la autonomía impositiva. Bien, entonces, por ejemplo, vos tenés el 21%, entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. En vez de que nosotros, o sea, nación, o sea, el gobierno, o sea, todo el país, recaude el 21% de cada producto y lo reparta después en las provincias, por ejemplo, recauda el 21%, nación se queda al 10% y el otro 11% va para las provincias. Bueno, en vez de eso, harían, por ejemplo, el impuesto sería 10%, que sería para nación. Y después, el resto que necesite las provincias lo van a tributar cada uno a su conveniencia. Entonces, por ejemplo, Salta pondría un 8%, por ejemplo. Santa Cruz te va a poner un 25% por ahí, un 15%. Entonces ahí, además de todo esto, es para exponerlos, ¿no? Es para exponer a las provincias y para que ellos se tengan que ajustar. Bien, ¿por qué? Porque con lo que decía de Tesla y Mercado Libre. Si yo tengo que en Santa Fe los impuestos son 7%, tengo que pagar el 10% a Nación y después tengo que pagar un 7% a Santa Fe. Ok. Pero en Santa Cruz el impuesto es un 15%. Entonces yo tengo que pagar 10 a Nación y 15 a Santa Cruz. Termino pagando un 25%. Digo, para esto de Santa Cruz son unos chorros. Yo me voy a tributar a Santa Fe. ¿Qué me importa? Yo me mudo a Santa Fe. Listo, vamos con la empresa Santa Fe. Pum, pongo la empresa Santa Fe.
pago menos y Santa Fe va a tributar más, porque antes que no tributaba eso, lo va a tributar. Y Santa Cruz va a tributar menos, porque yo me fui. Entonces, esto de subirle impuesto no va a recaudar más, va a recaudar menos porque la gente se te va a ir. ¿Bien? Es como que yo venda esta taza y yo hoy la vendo a 10 pesos. ¿Bien? Y yo estoy vendiendo bien. Estoy vendiendo bien. Y digo, che, yo para recaudar más la voy a poner a 15 pesos. ¿Bien? Al principio te sigue vendiendo. Digo, mirá qué bien. Pero cuando la gente que te compraba a vos a 10 ve que lo aumentaste a 15 y hay otro vendiendo a 12, ya no te compra más a vos, le va a comprar a otro. Entonces esta vivada que quisiste hacer vos de subirlo para ganar más, termina siendo peor. ¿Bien? Porque ahora no te ganas ni el 10 que ganabas antes, ni el 15. No ganas nada porque se te fueron los compradores. ¿Bien? Lo mismo pasaría en las provincias. Provincia que se zarpa, provincia que empieza a perder. ¿Bien? Y ninguna provincia se quiere quedar sin recaudación, claramente. Así que esto que te revientan a impuestos, tipo la provincia de Buenos Aires, se va a tener que ajustar. Porque, por ejemplo, las sucursales de Nación, del Banco Nación, la sacaron de parte de la provincia porque los impuestos que tenía que pagar eran altísimos. Entonces podría pasar esto. Lo que está diciendo acá es que, por ejemplo, Tesla y Mercado Libre se terminan mudando a Texas porque pagan menos impuestos. Simple. Bien. Y los otros estados se pierden toda esta plata, que es muchísima, de Tesla y Mercado Libre, por tener impuestos altos. Bien. Entonces, estas empresas que están con esto de a los empresarios hay que matarlo impuesto, listo. Lo matás a impuestos, se va a tributar a otro lado y listo. Mirá qué bien. A Mercado Libre le cuesta estar en el país, siempre le costó. ¿Y dónde tiene su planta más grande? ¿Dónde opera más en el mundo? En Argentina no, opera en Brasil. ¿Por qué? Porque allá las cosas son mucho más fáciles. Allá tiene una flota de aviones en Brasil, acá no. Mirá todos los que nos perdemos nosotros de impuestos por las restricciones que hay y que hace que Mercado Libre, la gran operatoria y donde más recauda plata, sea en Brasil. Eso es pérdida absoluta. ¿Ok? Así que esto de subir impuestos no sirve para nada. No sirve para nada. En vez de ganar más, terminás ganando cero. O sea, menos de lo que tenías. De lo que tenías al principio, ¿no? Si vos ponías de impuestos 10 y recaudabas en 10 y lo subiste a 15, se te van. No vas a ni recaudar ni 15, ni 10, ni nada, porque se te fueron. Bien, seguimos un poco más, creo que se entendió hasta ahí. La reforma tributaria activa la reforma tributaria activa una guerra fiscal entre las provincias. Bien, ahora el que menos impuestos cobre es el que va a ganar. Bien. Así, el año próximo se podrá ver una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Bien. Se podrá ver una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Entre los primeros tributos a revisar se anotan los derechos de exportación y el impuesto al cheque. Bien. Centros especializados como el IARAF coinciden en que la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos, lo que explica el interés oficial por eliminar 9 de cada 10 gravámenes. Considerando la recaudación de IVA, aportes y contribuciones a la seguridad social, ganancias de personas humanas y de sociedades, también el impuesto provincial a los ingresos brutos, débitos y créditos bancarios y por último derechos de exportación, que son 6, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada en Argentina. Si a esos 6 tributos se le agregan derechos de importación,
la tasa de seguridad e higiene municipal e impuestos internos coparticipados, el 90% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, 1 provincial y 1 municipal. Hay un gravamen que dejó de existir, o sea, el impuesto país. Bien. Ingresos brutos e IVA en cada provincia. Vamos un poco con esto. Bien. Por ahora, en el caso de la venta por mayor, en Cava tiene la mayor alícuota del 5%, junto con las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Tucumán. En el caso de las minoristas, también con una alícuota del 5% se ubican Cava, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Cruz. A nivel de servicios, lidera Catamarca con el 7%, mientras que la alícuota de industria lo hace La Pampa con el 2%. Y primario, San Luis del 1,8%. Una de las posibilidades es que se cambie ingresos brutos por un impuesto al valor agregado IVA, provincial. ¿Okay? Esto llevaría a que las provincias compitan entre sí por el impuesto que cobran. Sería genial que las provincias compitan entre sí. Sería genial. Y se eliminaría el efecto de cobro en cascada y solo se grabaría al final. Bien, te pongo impuesto acá, eso se traslada acá, se traslada acá, se traslada acá, consumidor final. Bien. La concentración de recursos ha marginado a muchas provincias, frenando su crecimiento y el del país, totalmente. Bueno, esto es un libro de Redrado y Urtubey, viste, que propone una nueva ley de coparticipación y una reforma tributaria para corregir las asimetrías. Redrado explicó que Argentina federal es el enfoque necesario para tener un país integrado, para permitir que cada argentino pueda desarrollar su sueño en el lugar donde nació. Perfecto. Bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, le dijo a inversores en Washington que la reforma tributaria en la que trabaja su equipo implicaría eliminar retenciones a la exportación. Lo acaban de hacer en el caso de la mayoría de las industriales y el impuesto a débitos y créditos bancarios. El jefe de Economía estimó que la eliminación de esos gravámenes tendría un costo equivalente al 3% del PBI. De aprobarse en el Congreso, la reforma tributaria recién podría estar operativa probablemente para el segundo trimestre del año. Y funcionaría a pleno en 2027. Por otro lado, el compromiso asumido por la actual administración indica que en 2026 Argentina tiene que conseguir un superávit fiscal primario del 2,2% del PBI y en 2027, 2028 y 2029 tendría que ser del 2,5%. Bien, vamos con lo último. Es imposible que Argentina se desarrolle y sea competitiva con este sistema tributario. Esta es una cuestión que se nota todavía más en un contexto de estabilidad como el que atravesamos, porque descoloca la producción argentina frente a la competencia internacional. Alguien que exporta termina exportando impuestos. Claramente, claramente. Bien, así que sería genial esto de Argentina recauda su parte y las provincias recaudan su parte. Bien, entonces ahí empezaría una competencia feroz. Bien, entonces, los que están a favor de menos impuestos van a terminar ganando y los que están a favor de más impuestos van a terminar perdiendo. Y van a terminar expuestos. Bien. Porque van a decir, che, el producto está esto y me están cobrando de impuestos esto. Yo a este gobernador no lo voto más. Bien. Así que se juegan todo en esto. Sería genial y excelente que pase esto, ¿no? Por lo menos para mí. Me parece que es una gran medida de que cada provincia se tribute a sí mismo.
Bien, así que hasta ahí la noticia del llamado super IVA. Bien, partir los impuestos. Nación recauda su parte y cada provincia recauda su parte. Bien.